Necesito ayuda. No puedo quedarme aquí. Sé la puerta. No tengo miedo. Bienvenidos a Confesiones de Medianoche. Historias reales. Experiencias que desafían toda lógica. Esta noche les traemos el testimonio de Emilio Márquez, un taxista de Guadalajara que vivió algo que cambió su forma de ver la realidad para siempre. Lo que voy a contar pasó hace 3 años. Todavía me cuesta trabajo dormir algunas noches pensando en ello. Soy taxista desde hace 20 años. He visto de todo en estas calles. Borrachos, peleas, asaltos. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que viví aquella madrugada de noviembre. Era viernes, cerca de las 2 de la mañana. Guadalajara estaba relativamente tranquila para ser fin de semana. Yo acababa de dejar a un cliente en la colonia americana y me dirigía hacia el centro, buscando otro pasajero. La noche estaba fría. Había una niebla ligera que hacía que todo se viera fantasmal bajo las luces de la calle. Iba por la avenida Chapultepec cuando vi a un hombre parado en la esquina. Era extraño porque a esa hora ya no hay mucha gente esperando taxi, y menos en esa zona. Pero ahí estaba, con el brazo levantado, haciendo la parada. Me acerqué y me detuve. El tipo abrió la puerta trasera y se subió sin decir palabra. Yo lo vi por el retrovisor mientras él se acomodaba. Vestía un traje gris, oscuro, camisa blanca, corbata negra. Se veía como alguien que venía de una fiesta elegante o de algún evento formal. Tenía el cabello peinado hacia atrás con gel y su rostro era pálido, demasiado pálido. Con una voz temblorosa le pregunté: ¿a dónde lo llevo, jefe? Y él me dio una dirección en Tlaquepaque. Yo conocía más o menos la zona, así que arranqué. Durante todo el camino, él no dijo una sola palabra más. Solo miraba por la ventana, completamente inmóvil. Y eso fue lo primero que me pareció raro. No se movía en absoluto, ni cuando pasábamos por los baches, ni cuando doblaba en las curvas. Era como si estuviera congelado. Intenté hacer una conversación, como lo hago con todos mis clientes. Le pregunté si había estado en alguna fiesta, cómo estaba el clima, puras cosas normales. Pero él nada, silencio total. Solo esa mirada fija hacia la ventana. Empecé a sentirme incómodo. El ambiente dentro del taxi se sentía pesado, como si el aire mismo pesara más de lo normal. Después de unos 15 minutos llegamos al Tlaquepaque. La dirección que me había dado era una calle oscura, sin mucha iluminación. Era una zona residencial antigua, con casas grandes y antiguas. Me detuve frente a una construcción de 2 pisos, con rejas negras y un jardín descuidado. La casa estaba completamente a oscuras. No había una sola luz encendida. Le dije: son 120 pesos, jefe. Y esperé. Pero él no se movió. Volteé hacia atrás y lo vi ahí sentado, todavía mirando por la ventana. Señor, ya llegamos, repetí, esta vez más fuerte. Nada. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo definitivamente no estaba bien.
Me desabroché el cinturón de seguridad y me giré completamente para verlo de frente. Oiga, jefe, ¿está bien? Fue entonces cuando finalmente volteó a verme y cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que me congelaba por dentro. Sus ojos, Dios mío, sus ojos eran completamente negros. No tenían iris ni pupilas visibles, solo negro absoluto, como dos pozos sin fondo. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía gritar. Él me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Luego, con una voz profunda y hueca que no parecía salir de su boca, sino del aire mismo, me dijo: «Gracias por traerme a casa». Abrió la puerta del taxi y salió. Yo seguía sin poder moverme, mirándolo por el espejo retrovisor mientras caminaba hacia la reja de la casa. Pero aquí viene lo más perturbador. Cuando llegó a la reja, no la abrió. Simplemente atravesó el metal como si fuera humo, como si la reja no existiera, y luego caminó hacia la puerta de la casa y también la atravesó, desapareciendo en la oscuridad del interior. Fue como si mi cuerpo recuperara el control de golpe. Arranqué el taxi con las manos temblando tanto que casi no podía sostener el volante. Salí de ahí a toda velocidad, sin importarme los semáforos ni nada. Solo quería alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Cuando llegué a una zona más iluminada y concurrida, me detuve en una tienda. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Entré, compré un café y me quedé ahí sentado en el taxi por casi una hora, intentando convencerme de que había sido mi imaginación, que estaba cansado, que había sido una alucinación. Pero no podía quitarme de la mente esa imagen, sus ojos negros, la forma en que atravesó la reja, y tampoco me había pagado el viaje. Normalmente eso me hubiera molestado, pero en este momento era lo último en lo que podía pensar. Al día siguiente no pude evitarlo. Tenía que saber qué había sido eso. Regresé a esa calle durante el día. Encontré la casa sin problemas. Durante la noche me había grabado bien la dirección en la mente. A la luz del día se veía aún más descuidada de lo que había notado. El jardín estaba completamente cubierto de maleza. Las paredes tenían pintura descascarada y las ventanas estaban cerradas con tablones de madera. Me bajé del taxi y me acerqué a la reja. Había un letrero viejo y oxidado que decía «Se vende», con un número de teléfono casi legible. La casa claramente llevaba años abandonada. Toqué el timbre sin esperar respuesta y, por supuesto, no la hubo. Había una señora mayor barriendo la banqueta de la casa de al lado. Me acerqué a ella y le pregunté sobre esa propiedad. Ella me miró con una expresión extraña cuando le señalé la casa, como si hubiera tocado un tema que preferiría evitar. Esa casa lleva abandonada como 15 años, me dijo. Ahí vivía la familia Méndez, el señor Arturo Méndez, su esposa y sus 2 hijos. Le pregunté qué había pasado, por qué se habían ido. La señora bajó la voz y miró hacia la casa con nerviosismo. No se fueron, hijo.
Murieron todos. Fue una tragedia terrible. Una noche, hace como 16 años, el señor Arturo regresaba de una fiesta de la empresa donde trabajaba. Venía manejando por la autopista cuando un tráiler se le atravesó. Murió al instante. Vestía un traje gris. Recuerdo que lo dijeron en las noticias porque fue un accidente muy sonado en ese tiempo. La familia nunca se recuperó de eso. 2 años después, su esposa se suicidó en esa misma casa y los hijos fueron a vivir con otros familiares. Nunca volvieron. Nadie quiere comprar esa propiedad. Dicen que está maldita. Cuando la señora me describe al hombre, todo encajó. El traje gris, la corbata negra, la descripción física. Era exactamente el hombre que había subido a mi taxi la noche anterior. Sentí que las piernas me flaqueaban. Le agradecí a la señora y volví a mi taxi como pude. Ese hombre, Arturo Méndez, llevaba muerto 16 años y yo lo había llevado a su casa, o lo que solía ser su casa. No sé si su espíritu sigue repitiendo ese último viaje que nunca pudo completar en vida, o si hay algo más profundo que no entiendo. Lo único que sé es que esa noche transporté a un muerto. Después de eso, pensé seriamente en dejar el taxi. Estuve 2 semanas sin trabajar, pero tengo familia que mantener, cuentas que pagar. Eventualmente volví a las calles, pero ahora soy mucho más cauteloso. Observo bien a las personas antes de que se suban. Y si alguien me da mala espina, simplemente no me detengo. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que desafían todo lo que queremos saber sobre la vida y la muerte. A veces, cuando trabajo de noche, evito pasar por esa calle a toda costa. Tomo otra ruta aunque sea más larga. No todos los pasajeros que llevamos están vivos. Esa es la verdad que aprendí aquella noche. Y es una verdad con la que tengo que vivir cada vez que salgo a trabajar. Porque las calles de México están llenas de historias, de almas que no han encontrado descanso, de viajes que nunca terminaron. Si alguno de ustedes es taxista, escuchen este consejo. Confíen en su instinto. Si algo se siente mal, si un pasajero les da mala espina, no importa cuánto necesiten el dinero, mejor déjenlo pasar. Porque hay viajes de los que no se regresa igual. Hay encuentros que te marcan para siempre. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, no todas las sombras son proyectadas por objetos reales. Y no todos los que se suben a nuestros taxis bajan en el destino que esperábamos. Esta ha sido la confesión de Emilio Márquez, taxista de Guadalajara. Si tú también tienes una historia paranormal que contar, déjala en los comentarios. Y recuerda, la medianoche es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo episodio de Confesiones de Medianoche. Mi nombre es Jesús Garza y llevo 15 años manejando un taxi en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Esta experiencia cambió mi vida para siempre y aunque han pasado 2 años, todavía tiemblo cuando recuerdo cada detalle de esa noche maldita. Trabajo el turno nocturno porque paga mejor
Mi esposa, Carmela, siempre me dice que me cuide, que en las noches salen los locos y los delincuentes, pero necesitamos el dinero. Tenemos 3 hijos y el mayor está por entrar a la universidad, así que no me queda de otra más que salir cada noche a buscarme el sustento, rogándole siempre a la Virgen de Guadalupe que me proteja. Esa noche había sido tranquila, casi aburrida. Eran cerca de las 2 de la madrugada y ya pensaba regresar a casa, cuando decidí dar la última vuelta por la zona de Chapultepec. Las calles estaban desiertas, las luces de los negocios apagadas y solo se escuchaba el zumbido ocasional de algún carro solitario pasando por la avenida. Fue entonces cuando la vi. Estaba parada en la esquina de una calle oscura. Era una mujer joven, tal vez de unos 25 años, vestida completamente de blanco. Un vestido largo y antiguo, como esos que usaban las novias hace 50 años. Su cabello negro y largo le caía sobre los hombros y tenía la mirada perdida hacia el frente. Lo extraño era que, a pesar del frío de la madrugada, no traía suéter ni nada que la cubriera. Me hizo la parada con un gesto suave de la mano. Yo dudé por un momento. Algo en mi interior me decía que siguiera de largo, que no me detuviera. Pero la educación pudo más. Además, pensé, tal vez la muchacha venía de alguna fiesta de disfraces o algo así. Orillé el taxi frente a ella. Bajó la ventanilla y le pregunté, ¿a dónde va, señorita? Ella se acercó lentamente al carro. Su rostro era hermoso pero pálido, demasiado pálido, como si nunca hubiera visto el sol. Sus ojos eran profundos y oscuros, y cuando me miró sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me dijo, al panteón de Mezquitán, dijo con una voz suave, casi un susurro. Me pareció extraño. ¿Quién diablos va a un panteón a las 2 de la mañana? Pero nuevamente no quise ser descortés. Tal vez había perdido a alguien recientemente y necesitaba estar cerca de su tumba. He escuchado que la gente hace cosas raras cuando estás de luto. Súbase, señorita, ahorita la llevo, le dije. Ella abrió la puerta trasera y se sentó. No hizo ruido al cerrar la puerta, como si pesara menos que una pluma. Arranqué el motor y comencé a conducir hacia el panteón. Miré por el retrovisor para verla, pero ella tenía la vista fija en la ventana, observando las calles vacías de Guadalajara. Intenté hacer plática, como siempre hago con mis pasajeros. Hace frío esta noche, ¿verdad?, le dije. Ella no respondió. Solo siguió mirando por la ventana. ¿Tiene familia en el panteón? Intenté de nuevo. Silencio absoluto. Comencé a sentirme incómodo. El ambiente dentro del taxi se sentía pesado, frío. Subí la calefacción, pero no sirvió de nada. De hecho, parecía que hacía más frío cada minuto que pasaba. Seguí conduciendo. Las calles estaban completamente solas, ni un alma, ni un perro callejero, solo nosotros y la oscuridad. Miré nuevamente por el retrovisor para ver a mi pasajera, y lo que vi me heló la sangre. Ella estaba llorando. Lágrimas silenciosas caían por sus mejillas pálidas, pero su expresión no cambiaba. Su rostro parecía inmóvil, como una estatua de mármol, mientras el llanto brotaba de sus ojos. Pero había algo más.
Sus lágrimas no eran normales, eran rojas, lágrimas de sangre. Señorita, ¿está usted bien?, le pregunté, mi voz temblando ligeramente. Ella finalmente giró su cabeza hacia mí y nuestras miradas se encontraron en el espejo retrovisor. Sus ojos ya no eran oscuros, ahora brillaban con un color rojizo, como brasas ardientes. Abrió la boca para hablar y su voz salió distorsionada, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. ¿Sabes quién soy?, me preguntó. Yo no pude responder. Mi garganta estaba seca. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Apreté el volante con fuerza y traté de concentrarme en el camino, pero mis manos temblaban incontrolablemente. Te voy a contar una historia, Jesús, dijo ella. Me sorprendió que supiera mi nombre, pues yo nunca se lo había dicho. Hace 30 años, un taxista recogió a una mujer en esta misma esquina. Ella acababa de escapar de un hombre que la quería matar, el hombre con quien se iba a casar. Ella confió en ese taxista, le rogó que le ayudara, que la llevara a la policía. Me di cuenta de que estábamos llegando al panteón. Las rejas altas y oxidadas del panteón de Mezquitán aparecieron frente a nosotros. Detuve el taxi frente a la entrada. Pero ese taxista, continuó ella, su voz cada vez era más oscura y amenazante. Era amigo del novio. En lugar de llevarla a la policía, la llevó a un lugar abandonado donde su novio la esperaba. Ahí, entre los dos, la golpearon hasta matarla. Después dejaron su cuerpo aquí, al panteón, y la enterraron en una tumba sin nombre, sin flores, sin oraciones, como si nunca hubiera existido. Yo quería salir corriendo del taxi, pero estaba paralizado. No podía mover ni un músculo. Ella continuó hablando. Ese taxista se llamaba Ramón Garza, dijo ella, tu padre. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Mi padre había sido taxista antes que yo. Murió hace 10 años de un infarto. Siempre lo recordé como un buen hombre, como un hombre trabajador, dedicado a su familia. Pero ahora, no puede ser, murmuré. Mi padre nunca haría algo así. Oh, pero lo hizo, respondió ella. Y desde entonces yo he estado esperando que alguien de su sangre viniera a mí, para que pagara por lo que él hizo. En ese momento, el taxi comenzó a temblar. Las luces del tablero parpadearon. La radio se encendió sola, emitiendo estática horrible. Y el frío se volvió tan intenso que podía ver mi propio aliento. Miré por el espejo retrovisor y ella ya no estaba sentada. Estaba de pie, inclinada hacia adelante, su rostro a centímetros del mío. Su piel ahora estaba podrida, con pedazos de carne colgando de sus huesos. El olor a muerte llenó el interior del taxi. Por favor, supliqué, lágrimas corriendo por mis mejillas. Yo no tuve nada que ver con eso. Tengo familia, tengo hijos, por favor. Ella extendió su mano huesuda hacia mi cuello. Sentí sus dedos fríos como el hielo. Estaba tocando mi piel.
En ese instante vi flashes de imágenes en mi mente. Vi a mi padre, más joven, conduciendo un taxi. Vi a la mujer suplicando por su vida. Vi la golpiza brutal, los gritos, la sangre. Vi cómo la enterraban en una tumba poco profunda, riéndose, celebrando con cerveza después de cometer ese acto horrible. Todo era verdad. Mi padre había sido un asesino. Llévame a mi tumba, ordenó ella. Quiero que veas lo que tu padre me hizo. No tenía opción. Con las piernas temblando, salí del taxi. Las rejas del panteón, que deberían haber estado cerradas con candado, estaban abiertas de par en par, como si alguien nos estuviera esperando. Ella salió del taxi flotando. Sus pies no tocaban el suelo. Caminé detrás de ella por los senderos oscuros del panteón. Las tumbas se extendían a ambos lados, piedras antiguas cubiertas de musgo y olvido. Llegamos hasta una sección abandonada, donde la maleza había crecido salvajemente. Ella señaló hacia el suelo. Aquí, dijo, cava. ¿Con qué? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. Con tus manos, respondió. Me arrodillé y comencé a cavar con mis manos desnudas. La tierra estaba suelta, como si alguien la hubiera removido recientemente. Cavé y cavé, mis uñas rompiéndose, mis dedos sangrando. Después de lo que pareció una eternidad, toqué algo duro. Era una caja de madera podrida. Ábrela, ordenó. Con manos temblorosas quité la tapa. Adentro había huesos, un esqueleto humano, todavía con resto del vestido blanco que ella llevaba cuando la asesinaron. Y en su cuello había marcas visibles de los huesos, señales de los golpes brutales que había recibido. ¿Lo ves?, dijo ella, ahora de pie junto a mí. 30 años esperando que alguien me encontrara. 30 años sin paz, sin descanso. Todo por culpa de tu padre y ese monstruo que decía amarme. Me sentía enfermo. Vomité al lado de la tumba. Cuando terminé, me limpié la boca y la miré. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté. Yo no puedo cambiar lo que pasó. No puedo devolverte la vida. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego, su forma comenzó a cambiar. La carne podrida desapareció y nuevamente se veía como la joven hermosa que había subido a mi taxi. Las lágrimas de sangre dejaron de fluir. Quiero justicia, dijo finalmente. Quiero que el mundo sepa lo que me pasó. Quiero que mi familia, si es que aún queda alguien, sepa dónde estoy. Y quiero que ese hombre pague por lo que hizo. Pero mi padre ya está muerto, le dije. Lo sé, respondió ella. Pero el otro no. Él todavía vive. Se cambió el nombre. Se mudó a otra ciudad. Pero yo sé dónde está. Y tú vas a ayudarme a encontrarlo. Durante las siguientes 2 horas, ella me contó todo. Su nombre era Lucía Mendoza. Tenía 23 años cuando murió. Su novio se llamaba Javier Torres, y cuando ella descubrió que él estaba involucrado con el narcotráfico,
decidió terminar la relación. Él no lo aceptó, la amenazó, le dijo que si lo dejaba, la mataría. Ella no le creyó y trató de escapar esa noche. Mi padre, quien era amigo de Javier desde la infancia, fue el que la traicionó. Lucía me dio un nombre y una dirección. Javier Torres ahora se llamaba Francisco Garza y vivía en la ciudad de Puebla, trabajando como empresario exitoso con familia y todo. Ve con la policía, me dijo. Cuéntales todo. Ellos van a querer pruebas, así que llévalos aquí, a mi tumba. Hay evidencia suficiente para condenarlo. Y después, dale paz a mi familia. Ellos nunca supieron qué me pasó. Mi madre murió pensando que yo la había abandonado. Cuando el sol comenzó a salir, ella empezó a desvanecerse. Gracias, Jesús, dijo con una sonrisa triste. Sé que no es tu culpa, pero necesitaba que alguien de la sangre de tu padre supiera la verdad. Necesitaba que alguien hiciera lo correcto. Y desapareció. Fui directo a la policía. Al principio no me creyeron. Pensaba que estaba loco o drogado. Pero cuando los llevé al panteón y encontraron los huesos, todo cambió. Las pruebas forenses confirmaron que era Lucía Mendoza, una mujer reportada como desaparecida hace 30 años. También encontraron evidencia que conectaba a Javier Torres con el crimen. 6 meses después, Javier fue arrestado en Puebla. Aunque negó todo al principio, finalmente confesó cuando le mostraron las pruebas. Dijo que había vivido con esa culpa durante 30 años, que no había pasado una sola noche sin soñar con Lucía. Ahora está cumpliendo cadena perpetua. Yo logré contactar a la hermana de Lucía, que todavía vivía en Guadalajara. Le entregué los restos de su hermana y ella pudo darle un entierro apropiado, con flores y oraciones, rodeada de amor. Ya no trabajo como taxista, no puedo. Cada vez que subo a un taxi, veo su reflejo en el retrovisor. No de manera amenazante, sino como un recordatorio de que las injusticias nunca quedan enterradas, que los muertos no descansan hasta que se hace justicia y que algunas deudas trascienden incluso la muerte. Aprendí que mi padre no era el hombre que yo creía. Eso me rompió el corazón. Pero también aprendí que tengo la oportunidad de ser diferente, de hacer lo correcto, de ser el hombre que él nunca fue. Lucía me dio una segunda oportunidad y yo le di a ella la paz que merecía. Ahora trabajo en una gasolinera cerca de mi casa. Es un trabajo humilde, pero honesto. Y cada noche, antes de dormir, rezo por Lucía Mendoza, por su familia, y pido perdón por los pecados de mi padre, esperando que algún día yo también pueda encontrar paz. Hola, me llamo Carlos Mendoza y actualmente soy taxista en Puebla, en la ciudad de Los Ángeles. Llevo más de 15 años manejando estas calles. He visto de todo: borrachos, peleas, asaltos, gente llorando por desamores. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que viví hace 3 meses. Esta historia es completamente paranormal y les juro por mi madre que cada palabra que les voy a contar es verdad.
Todo comenzó una noche de viernes, cerca de las 11:30. Yo estaba por el centro histórico, justo frente a la catedral, esperando pasaje. La noche estaba extrañamente tranquila para ser viernes. Hacía un frío que calaba los huesos y había una niebla ligera que hacía que las luces de los faroles se vieran borrosas. Llevaba como 20 minutos sin cliente cuando decidí irme hacia la zona de los bares en la avenida Juárez. Tomé por la calle 5 de Mayo y junto cuando iba pasando frente al Panteón Municipal de la Piedad, vi a una mujer parada en la esquina. Se veía como de unos 35 años. Vestía un suéter gris y pantalón de mezclilla. Llevaba el cabello suelto, largo hasta la cintura, y tenía una expresión de angustia en el rostro. Bajé el vidrio y le pregunté si necesitaba taxi. Ella asintió con la cabeza. Abrió la puerta trasera y subió sin decir palabra. Me dio la dirección. Colonia La Guadalupana, calle Reforma número 247. Era una zona que yo conocía bien, como a 20 minutos de ahí. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de romper el silencio. Ella solo asintió. Noté que temblaba. Pensé que era por el frío. Le subí un poco a la calefacción. Empecé a conducir y volteé a verla por el retrovisor. Algo en sus ojos me inquietó. Tenía una mirada perdida, como si estuviera en shock. ¿Segura que está bien, señora? ¿Le pasó algo?, insistí. Solo llévame a casa, por favor, respondió con voz quebrada. Necesito llegar con mis hijos. Su voz sonaba extraña, como lejana, pero pensé que quizás había tenido un mal día o algún problema familiar. Decidí no preguntarle más y seguir conduciendo. Íbamos por el periférico cuando noté algo extraño. La temperatura dentro del taxi había bajado drásticamente. Yo tenía la calefacción al máximo, pero sentía como si hubiera abierto todas las ventanas. Mis manos en el volante estaban heladas. Volteé a ver a la mujer por el retrovisor y me di cuenta que su cabello estaba completamente mojado. Gotas de agua caían al asiento. Señora, ¿está mojada? ¿Está lloviendo?, pregunté confundido. Miré por el parabrisas. No había ni una gota de lluvia. El cielo estaba despejado. Tuve un accidente, respondió ella sin mirarme. Necesito llegar a casa. Mis hijos me están esperando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Su ropa ahora se veía completamente empapada, como si acabara de salir de una piscina. El agua formaba un charco en el asiento trasero. ¿Qué tipo de accidente? ¿Necesita que la lleve a un hospital?, pregunté nervioso. Solo lléveme a casa, repitió, esta vez con más urgencia. Aceleré. Quería dejarla lo más rápido posible. Había algo profundamente perturbador en toda la situación. Mis manos sudaban a pesar del frío. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegamos a la colonia La Guadalupana, ella me indicó que siguiera derecho por Reforma. Las calles estaban oscuras. Apenas había alumbrado público. Llegamos al número 247. Era una casa pequeña,
junto a una planta, con las luces apagadas. Es aquí, dijo ella. ¿Cuánto le debo? Son 120 pesos, respondí. Ella sacó de su bolsillo un billete de 200 completamente mojado y me lo entregó. El billete estaba tan húmedo que se me pegó de los dedos. Quédese con el cambio, dijo. Y antes de que pudiera responder, salió del taxi. La vi caminar hacia la puerta de la casa, pero entonces pasó algo que me heló la sangre. Ella no tocó la puerta, simplemente atravesó la pared y desapareció. Me quedé paralizado. No podía creer lo que acababa de ver. Mis manos temblaban incontrolablemente. Miré el asiento trasero. Estaba completamente seco. No había rastro del charco de agua que había visto minutos antes. Miré el billete de 200 pesos en mi mano. También estaba seco. Pensé que estaba enloqueciendo. Consideré irme de inmediato, pero algo me hizo bajar del taxi. Necesitaba saber qué había pasado. Caminé hacia la casa y toqué la puerta. Toqué varias veces. Finalmente se prendió una luz y un hombre mayor, como de 60 años, abrió la puerta. Se veía molesto por haber sido despertado. ¿Qué quieres a estas horas?, preguntó con enojo. Disculpe, señor. Es que acabo de traer a una señora a esta dirección. Una mujer de cabello largo, suéter gris. Dijo que esta era su casa, que tenía que ver a sus hijos. Expliqué atropelladamente. El rostro del hombre cambió por completo. La molestia se transformó en dolor profundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puede ser, murmuró. No otra vez. ¿Perdón?, pregunté confundido. El hombre me hizo pasar. Dentro de la casa, en la sala, había un altar con varias fotografías. Y ahí, en el centro, estaba ella, la misma mujer que había subido a mi taxi. La fotografía tenía una fecha. Descansó en paz el 15 de marzo del año anterior. Es mi esposa, Marcela, dijo el hombre con voz quebrada. Murió hace exactamente un año. Se ahogó en el río Atoyac cuando iba de regreso a casa. Su carro se salió del puente. Tardaron 3 días en encontrar su cuerpo. Sentí que las piernas me iban a fallar. Me senté en el sillón, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Usted no es el primero, continuó el hombre. En este año, 4 taxistas han venido a tocar mi puerta con la misma historia. La recogen cerca del panteón. Siempre está mojada. Siempre pide que la traigan aquí, con sus hijos. Siempre paga con un billete mojado que luego se seca. Me mostró un cajón donde guardaba 4 billetes de 200 pesos. Todos tenían la misma serie, el mismo número de folio. El que yo tenía en mi bolsillo era el 5º. Ella no puede descansar, dijo el hombre, limpiándose las lágrimas. Murió pensando en nuestros hijos. Los gemelos tenían solo 8 años cuando pasó. Ella iba de regreso a casa después del trabajo, apurada porque les había prometido ayudarles con un proyecto de la escuela.
El accidente fue a las 11:30 de la noche, exactamente a la hora en que usted la recogió. Me quedé en esa casa más de una hora escuchando la historia completa. El hombre, don Alberto, me contó que Marcela había sido una madre dedicada, una esposa amorosa, que su último pensamiento, según los investigadores, pudieron determinar por las llamadas que intentó hacer desde su celular mientras se ahogaba, fue para sus hijos. Cuando finalmente me fui de ahí, ya era casi la 1 de la mañana. Conduje directo a mi casa, pero no pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro en el retrovisor. Escuchaba su voz diciendo: necesito llegar con mis hijos. Al día siguiente fui con un sacerdote y le conté todo. Él me dijo que hay almas que quedan atrapadas entre dos mundos cuando mueren con asuntos pendientes, con amores inconclusos, con promesas sin cumplir. Me recomendó rezar por ella, pedir que encontrara paz. Durante las siguientes semanas, cada viernes me estacionaba frente al panteón municipal a la misma hora. La esperaba. Quería decirle que sus hijos estaban bien, que habían crecido, que su esposo los cuidaba. Don Alberto me había contado que los gemelos ya tenían 9 años, que eran buenos estudiantes, que hablaban de su mamá todos los días, pero nunca volvió a aparecer frente a mí. Sin embargo, don Alberto me llamó 2 meses después. Otro taxista había ido a su casa con la misma historia. Era el 6º en un año. Lo que más me perturbaba de todo esto no es solo haber visto un fantasma, es darme cuenta de que hay tanto dolor en este mundo que ni siquiera la muerte puede borrarlo. Marcela sigue intentando llegar a casa, una y otra vez, condenada a repetir eternamente ese último viaje que nunca pudo completar en vida. Desde entonces, cada vez que paso por ese panteón, bajo la velocidad y miro hacia la esquina. A veces, en las noches de niebla, me parece ver una silueta de mujer con el cabello largo, pero nunca me detengo. No porque tenga miedo, sino porque sé que no puedo darle lo que realmente necesita: regresar con sus hijos. Los otros taxistas que han vivido esto mismo me han buscado. Formamos una especie de grupo. Nos reunimos una vez al mes y hablamos de nuestras experiencias. Todos coincidimos en los detalles: el frío extremo, el agua, la desesperación en su voz, los billetes con el mismo número de serie. Hace una semana, don Alberto me llamó. Me dijo que había llevado a sus hijos al panteón, que les había pedido que le hablaran a su mamá, que le dijeran que estaban bien, que podía descansar. Los niños lloraron frente a su tumba y le prometieron que siempre la recordarían, pero que entendían que ella necesitaba paz. No sé si funcionó. Solo sé que el último viernes no hubo reporte de ningún taxista que la recogiera. Quizás finalmente encontró el camino a casa. O quizás solo está esperando el momento adecuado para volver a intentarlo. Lo que sí es que nunca olvidaré su rostro, su voz, la desesperación de una madre que murió intentando cumplir una promesa. Y cada noche, antes de empezar mi turno, rezo por ella, rezo por Marcela,
la pasajera del panteón, para que algún día pueda descansar en paz. Como les dije al principio, esta historia es completamente real. No me importa si me creen o no. Yo sé lo que viví y les puedo asegurar que después de esta experiencia veo el mundo de manera diferente. La muerte no siempre es el final. A veces es solo el comienzo de un viaje eterno que nunca termina. Muchas gracias por escuchar mi confesión. Si eres taxista y alguna vez recoges a alguien cerca de un panteón en una noche de niebla, ten cuidado, porque quizás no todos tus pasajeros están vivos. Y quizás, solo quizás, tú seas el elegido para ayudar a un alma perdida a encontrar su camino a casa. Gracias a todos por escuchar este relato aquí en Confesiones de Medianoche. Deja tus comentarios, suscríbete a nuestro canal